En las legiones de Roma, el castigo más temido por un soldado no venía de la espada de un bárbaro, sino del sorteo de sus propios compañeros. Se llamaba decimación. 1 de cada 10 hombres era apaleado hasta la muerte por los otros 9, como castigo por la cobardía de su unidad. Ante una brutalidad tan calculadora, surge la pregunta: ¿por qué miles de hombres se ofrecían voluntariamente a un sistema que prometía gloria, a cambio de una obediencia forjada con el terror más absoluto? La respuesta no se encontraba en los grandes discursos del Senado, ni en los edictos imperiales grabados en bronce, sino en el polvo, el sudor y la sangre de los campos de entrenamiento, donde Roma deshacía a los hombres para reconstruirlos a imagen y semejanza de su poder. Todo comenzaba mucho antes, en las provincias, donde la promesa de un futuro resonaba más fuerte que el eco de la disciplina. El ejército romano, famoso por su disciplina, organización e innovación en armas y tácticas, permitió que Roma construyera y defendiera un enorme imperio, que durante siglos dominó el mundo. Eso sin duda se debe al pesado entrenamiento que era realizado por las poderosas legiones romanas. El origen del ejército se remontaba a una época en que Roma era apenas una ciudad modesta, enfrascada en conflictos constantes con sus vecinos, como los etruscos y los samnitas. En aquellos días, luchar era un deber patriótico, una obligación para todo ciudadano romano libre, mayor de edad, que debía tomar las armas para defender su hogar cuando era necesario. Sin embargo, este servicio era profundamente impopular, principalmente porque los soldados no recibían ninguna remuneración por su tiempo y su riesgo. Además, cada hombre tenía la responsabilidad de proveer y mantener su propio equipo de guerra, un costo considerable que recaía sobre sus hombros. Una vez que el peligro pasaba, el ejército se disolvía y cada soldado regresaba a su vida cotidiana, a sus granjas y talleres. Pero Roma creció. Su expansión territorial fue implacable, dando origen a lo que se convertiría en el vasto imperio romano. Con un territorio tan extenso y fronteras que se extendían miles de kilómetros, surgió la necesidad imperiosa de una fuerza militar profesional, un ejército permanente que pudiera ser desplegado en cualquier rincón del imperio donde se le necesitara. Fue entonces cuando el servicio militar cambió su naturaleza de una obligación cívica a una carrera voluntaria. Y voluntarios no faltaban. La razón era simple y poderosa. El salario de un soldado romano ahora era considerablemente superior al de los trabajadores comunes, y crucialmente, se pagaba con una regularidad que pocos otros oficios podían garantizar. Estas nuevas legiones, formadas por guerreros profesionales, se convirtieron en la fuerza más formidable del mundo conocido, venciendo a pueblos poderosos como los griegos, los cartagineses y los galos. Antes de la era del primer emperador, Augusto, el ejército estaba en una marcha casi constante. Su fuerza ocupaba más de 10.000 kilómetros de fronteras, extendiéndose desde las brumas de Europa hasta los desiertos de África y las antiguas tierras de Oriente Medio. Al final del reinado de Augusto, alrededor del año 14 después de Cristo, Roma mantenía un ejército permanente colosal de 150.000 legionarios y 180.000 auxiliares de infantería y caballería, repartidos por todo el imperio. El proceso para convertirse en una de estas figuras legendarias era metódico y riguroso, comenzando con el reclutamiento. Inicialmente, solo los ciudadanos romanos podían unirse a las legiones, una categoría que incluía a los hijos de ciudadanos nacidos en las provincias, extendiendo así la red de reclutamiento por todo el imperio. El proceso era supervisado por un oficial de reclutamiento especial, conocido como el conquisidor, un hombre cuya tarea era recorrer las ciudades y pueblos en busca de material humano adecuado para la maquinaria de guerra. Cada recluta potencial era sometido a una estricta verificación de su estatus legal, un paso crucial para evitar que los esclavos, buscando una vía de escape, se infiltraran en las filas, un crimen severamente castigado.
La edad ideal para un recluta se situaba entre los 18 y los 23 años, una etapa de la vida en la que un hombre combinaba la fuerza de la juventud con una mente aún moldeable. Durante la entrevista de reclutamiento, las habilidades previas de cada civil eran cuidadosamente consideradas y aprovechadas. Un herrero, por ejemplo, tenía un camino casi asegurado para convertirse en armero, usando su oficio para mantener las armas y armaduras de sus compañeros. Los sastres y zapateros eran asignados a la reparación de uniformes y calzado, una tarea vital en un ejército en constante movimiento. Aquellos que no poseían una habilidad específica eran a menudo destinados a la artillería romana, manejando las pesadas y complejas máquinas de asedio. Ciertas profesiones y condiciones otorgaban una exención del servicio militar, como era el caso de magistrados y sacerdotes, cuyas funciones se consideraban incompatibles con la vida militar. Asimismo, los enfermos y los físicamente incapaces eran descartados, ya que la legión no tenía lugar para la debilidad. Aunque la ocupación previa era importante, se prestaba igual o mayor atención a otros factores como la altura, la educación y la condición física general del voluntario. Para aquellos que aspiraban a ascender en el escalafón y convertirse en oficiales o centuriones, saber leer y escribir era un requisito indispensable. Todas las comunicaciones oficiales, todas las órdenes y reportes se redactaban en latín, y era imperativo que los líderes pudieran transmitirlas sin error a sus legionarios. La diversidad del imperio también se reflejaba en el ejército. Para fortalecer a la caballería, se reclutaban jinetes expertos de entre antiguos pueblos enemigos, como la Galia, Germania y Tracia, cuyas habilidades ecuestres eran legendarias. Algunos reclutas llegaban con un activo invaluable, una carta de recomendación. Este documento no solo certificaba que el individuo era nacido libre y ciudadano, sino que también podía contener elogios de una figura influyente, lo que a menudo aceleraba su promoción dentro de la jerarquía. Una vez superado este escrutinio inicial, este periodo probatorio, el recluta daba el siguiente paso simbólico y práctico: recibía su signaculum. Este era un pequeño disco de metal, generalmente de plomo, que se llevaba colgado al cuello. En él se grababa información personal crucial del soldado, funcionando de manera muy similar a las placas de identificación de los ejércitos modernos. No llevar este utensilio era considerado una falta grave, y podía acarrear un castigo severo, pues en el caos de la batalla, el signaculum era la única garantía de que un cuerpo sería correctamente identificado. Con esta pieza de metal presionando contra su pecho, el recluta era enviado a su campamento designado. Había dejado atrás su vida civil, pero el verdadero viaje, la verdadera transformación, apenas estaba por comenzar. Aún no era un legionario, era solo materia prima esperando ser forjada en el fuego de un entrenamiento riguroso. La llegada al campamento era un asalto a los sentidos. El aire vibraba con el sonido metálico de los martillos de los armeros, los gritos de los centuriones, y el ritmo sordo de miles de sandalias de cuero, caligae, marchando sobre la tierra apisonada. Aquí, el recluta era despojado de sus últimos vestigios de individualidad para ser sometido a un entrenamiento inicial de 4 meses, un periodo de prueba diseñado para eliminar a los débiles y templar a los fuertes. Este proceso era supervisado por un oficial especializado, un instructor veterano llamado Optio, un hombre cuya única función era convertir a civiles en soldados. Antes de que a un recluta se le permitiera siquiera tocar un arma, se le enseñaba la habilidad más fundamental y agotadora de todas: la marcha. La capacidad de moverse como una unidad cohesionada a gran velocidad era esencial para cualquier formación romana. Una legión cuya retaguardia no pudiera mantener el ritmo de la vanguardia era una legión vulnerable. Por eso, el entrenamiento de marcha era una obsesión. Los estándares variaban ligeramente a lo largo de los siglos, pero la rutina era brutalmente consistente. Primero,
Los reclutas eran obligados a completar 20 millas romanas, el equivalente a unos 30 kilómetros, en un periodo de 5 horas. No lo hacían con las manos vacías. Cargaban sobre sus espaldas un peso de aproximadamente 20 kilogramos, que incluía sus raciones, herramientas de atrincheramiento y otros pertrechos. Esta marcha se conocía como el paso regular o el ritmo militar. Era una prueba de resistencia pura, diseñada para fortalecer las piernas, la espalda y, sobre todo, la voluntad. Muchos no lo soportaban. Caían al borde del camino con los pulmones ardiendo y los músculos agarrotados, y eran devueltos a la vida civil con la marca del fracaso. Pero para aquellos que perseveraban, el desafío solo aumentaba. Conforme progresaban, pasaban a una etapa más rápida, la marcha forzada. Ahora debían recorrer 24 millas romanas, unos 35 kilómetros, cargando el mismo peso y en el mismo lapso de 5 horas. Era un ritmo infernal, casi una carrera constante, que empujaba el cuerpo humano a sus límites absolutos. El régimen de acondicionamiento físico no se detenía ahí. Incluía sesiones diarias de gimnasia, saltos, carreras y levantamiento de peso para aumentar la fuerza bruta. La natación también era una habilidad crucial, pues un ejército que no podía cruzar un río con rapidez era un ejército fácilmente atrapado. Los reclutas eran lanzados a ríos y lagos con su equipo para aprender a moverse en el agua como lo hacían en tierra. Una vez que sus cuerpos estaban suficientemente endurecidos y sus mentes acostumbradas a la obediencia y al esfuerzo sobrehumano, los reclutas pasaban a la siguiente fase, el entrenamiento con armas. Esta etapa era considerada de una importancia tan capital que a los instructores de armas, generalmente gladiadores retirados o veteranos con una habilidad excepcional, se les recompensaba con raciones dobladas. Su tarea era enseñar el arte de matar de manera eficiente y sistemática. La doctrina de combate romana era directa y letal. Se enseñaba a los legionarios a golpear, a apuñalar, no a cortar. Debían avanzar protegidos detrás de sus grandes escudos rectangulares, los escuta, formando un muro impenetrable, y desde esa seguridad, lanzar estocadas rápidas y mortales con sus espadas cortas, los gladius. Los ejercicios comenzaban de una manera ingeniosa y agotadora. Los reclutas eran equipados con su armadura completa, la lorica segmentata, el casco y las grebas, y se les entregaba un gladius de madera y un pilum, la característica lanza romana, también de madera. Su oponente era un simple poste de madera o un maniquí clavado en el suelo. Contra este enemigo inmóvil, debían practicar durante horas, lanzando el pilum y luego avanzando para ejecutar las técnicas de espada. Pero había una trampa. Estas armas de madera de entrenamiento estaban diseñadas deliberadamente para ser 2 veces más pesadas que sus contrapartes de metal. La lógica era simple y brutal. Después de semanas manejando una espada que pesaba el doble de lo normal, cuando un soldado finalmente empuñaba el verdadero gladius, se sentiría ligero como una pluma, rápido como un rayo en sus manos. Era un método para construir no solo la técnica, sino también una fuerza y una resistencia muscular abrumadoras. A medida que demostraban su progreso, los soldados avanzaban al siguiente nivel de entrenamiento, el combate 1 a 1, una práctica conocida como armatura. Aquí, la simulación se volvía mucho más real. A diferencia del entrenamiento anterior, las armas de madera utilizadas para la armatura tenían el mismo peso que las armas que usarían en una batalla real. Los reclutas se enfrentaban entre sí en duelos controlados, aplicando las técnicas aprendidas contra un oponente que se movía, reaccionaba y contraatacaba. Era un baile peligroso donde se aprendía a medir distancias, a encontrar aperturas en la defensa del enemigo y, sobre todo, a mantener la calma bajo presión. Además de estas habilidades individuales, otros ejercicios de entrenamiento enseñaban al legionario a obedecer comandos de voz y de cuerno al instante,
y a adoptar las complejas formaciones de batalla que hicieron famosas a las legiones, como la tortuga, testudo, una formación defensiva casi inexpugnable contra proyectiles. La columna vertebral que sostenía toda esta estructura de entrenamiento y combate era una disciplina de una severidad casi inconcebible para los estándares modernos. El miedo al castigo era un motivador tan poderoso como el deseo de gloria. Los centuriones, los oficiales no comisionados que comandaban las centurias, eran la encarnación de esta disciplina. Siempre llevaban consigo una vara de vid, que no era un símbolo de rango, sino una herramienta de aplicación de dolor. La usaban sin dudarlo para golpear a los soldados por cualquier infracción, por pequeña que fuera, desde un uniforme desarreglado hasta una vacilación en un ejercicio. Era un recordatorio constante y doloroso de que la obediencia debía ser absoluta e instantánea. Sin embargo, los golpes eran el menor de los castigos. En ciertas situaciones, la pena de muerte podía ser autorizada por un tribunal militar. Un soldado podía ser ejecutado simplemente por quedarse dormido durante su turno de guardia, un acto que ponía en peligro a todo el campamento. El robo a un compañero o a un civil también se castigaba con la muerte, pues erosionaba la cohesión de la unidad. Y cualquier acto que se considerara cobarde en la batalla, como abandonar el puesto o arrojar las armas, era una sentencia segura. Si era declarado culpable, el legionario no tenía derecho a apelar. Su final sería doloroso y humillante, diseñado para servir de ejemplo. Podía ser azotado hasta la muerte, crucificado, o en algunos casos, incluso arrojado a las fieras en la arena para el entretenimiento público. Quizás el ejemplo más extremo y aterrador de esta disciplina colectiva era la ya mencionada decimación. La historia registra un caso infame durante las campañas de Julio César. Cuando una unidad entera fue acusada de cobardía en la batalla, no se castigó solo a los individuos responsables. César la condenó a la decimación, la reducción en una 10ª parte. Se realizó un sorteo entre todos los legionarios de la cohorte deshonrada. 1 de cada 10 hombres, sin importar si había sido valiente o cobarde, fue seleccionado por el azar. Su destino era ser apedreado o apaleado hasta la muerte por los otros 9 hombres de su propia tienda, sus propios camaradas. Era el acto de brutalidad más calculado imaginable, diseñado para inculcar un terror tan profundo a la deshonra colectiva que ninguna unidad volvería a flaquear. Esta disciplina severa no era sadismo sin propósito, era el mecanismo que garantizaba la obediencia ciega y sin vacilación de los legionarios. Un soldado que temía más a sus oficiales que al enemigo era un soldado que nunca retrocedería. Al final de estos meses de pruebas físicas, técnicas y psicológicas, cuando el cuerpo del recluta estaba cubierto de cicatrices y su espíritu había sido templado en el yunque del miedo y la obediencia, llegaba el momento final de su transformación. Tenía que hacer un juramento solemne, el sacramentum. De pie, frente a los estandartes de la legión, juraba lealtad al Senado y al pueblo romano, un juramento que con el advenimiento del imperio, pasó a hacerse directamente al emperador. Juraba obedecer a sus comandantes, no abandonar jamás su puesto y dar su vida por la gloria y el honor de Roma. Con ese juramento, el proceso se completaba. El hombre recibía un diploma de bronce que certificaba su estatus y era oficialmente un legionario. Era enviado a luchar por su vida y por el imperio. La disciplina y la estrategia de las legiones no solo conquistaron un imperio vasto, sino que crearon un modelo de organización militar que serviría de ejemplo durante milenios. Una lección escrita con la sangre y el sudor de incontables hombres anónimos, forjados en el fuego del entrenamiento romano. La máquina de guerra de Roma estaba lista, y cada uno de sus engranajes había sido perfeccionado a través del dolor y el miedo.